Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy te enseño a preparar unos melocotones en almíbar. Van a ir envasados, esterilizados, de tal modo que te pueden durar almacenados un año, año y medio o inclusive hasta 2 años si están almacenados en un lugar fresco, seco y alejado de la luz del sol. En el canal te podrás encontrar varias recetas de conservas y de cómo envasar alimentos. Para que esas conservas y envasados te queden muy bien elaborados, yo te aconsejo que veas un video que hay en el canal que te va a aparecer aquí arriba en la parte derecha de la pantalla, donde explico con lujo de detalles cómo esterilizar los frascos para que los envasados queden perfectamente elaborados. Recuerda que estos envasados son para nuestro consumo personal y el de nuestra familia y no queremos que nadie de nuestra familia enferme por consumir algún envasado que no esté bien envasado y esterilizado y bien almacenado. Este video tiene subtítulos en 18 idiomas diferentes, inclusive el español, por lo que puedes compartir este video con cientos y cientos de personas alrededor del mundo. Solamente tienes que activarlos. Aquí abajo a la derecha te encontrarás el botón de suscripción y también puedes darle al me gusta y activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Para elaborar los melocotones en almíbar vamos a necesitar 2 kilos de melocotones. Tienen que estar firmes y tienen que estar lavados. Puedes usar un cepillito que solo uses para frutas y verduras o un estropajo. Vamos a cortar los melocotones a la mitad guiándonos por su hendidura natural. Y por ahí alrededor vamos a ir pasando el cuchillo. Así los cortamos en la misma forma en que está colocada la semilla. Lo giramos suavemente y así lo vamos separando de la semilla. Después nos podemos ayudar con una cuchara pequeña o con un cuchillito para retirar la semilla de la otra mitad. Te repito el proceso para que veas claramente cómo se hace. Después vamos a eliminar toda su cáscara. Puede ser usando un pelapapas o una puntilla. En una olla vamos a colocar 1 litro de agua y 600 gramos de azúcar. Mezclamos bien, esperamos a que rompa el hervor, bajamos el fuego a fuego medio y lo cocinamos por 10 minutos. En otra olla aparte que sea grande para que quepan muy bien los frascos, vamos a colocar o bien sea una rejilla, y si no tienes una rejilla puedes tomar un pañito de cocina que sea 100% de algodón, lo humedeces, lo metes 3 minutos al microondas y lo pones en el fondo de la olla. Ahí vamos a colocar los frascos que tienen que estar muy bien lavados y vamos a llenar esta olla con agua. Cuando introduzcas los frascos en la olla, el agua tiene que estar fría para que el frasco no se rompa. En otra olla aparte vamos a colocar todos los utensilios que pensamos que vamos a utilizar para esterilizarlos también. Cuando rompa el hervor en el agua de los frascos, vamos a esterilizar los frascos de 25 a 30 minutos aproximadamente. Y los utensilios los esterilizamos por 10 minutos. Diez minutos antes de envasar los melocotones, vamos a agregar los melocotones en el almíbar y los vamos a cocinar a fuego medio por 10 minutos.
Resumiendo, en la cocina vamos a tener una olla para esterilizar los frascos, una segunda olla para esterilizar los instrumentos y una tercera olla donde tenemos los melocotones en almíbar. Cuando hayan transcurrido todos los tiempos, tomamos una de las tenazas ya esterilizadas y vamos a retirar los frascos del agua hirviendo. Tienes que manipular todos estos utensilios con mucho cuidado porque el agua está muy caliente. Y nunca tocar el frasco en su interior con los dedos, ni siquiera usando guantes. No lo debes tocar nunca en su interior. Las tapitas, que ya están previamente lavadas, las vamos a colocar 30 segundos en el agua hirviendo. Tampoco las podemos tocar con las manos. Ya tenemos todo listo para el proceso de envasado. Los melocotones están calientes dentro del almíbar y los vamos a ir colocando con una cuchara que viste que la esterilice previamente en su frasco. Yo lo que hago aquí es colocar los melocotones con la parte de la semilla hacia el interior y que quede la parte más bonita hacia afuera. Estéticamente el frasco se ve muy lindo cuando vemos así los melocotones. Una vez que hemos rellenado los frascos con los melocotones, vamos a agregar el almíbar. El almíbar debe llegar hasta el cuello del frasco, no más arriba de eso. Luego, con la misma cuchara esterilizada o un cuchillo, podemos introducirla por las paredes del frasco para ir eliminando alguna burbuja que quede. Después, con un poquito de alcohol de farmacia y un algodoncito o una gasa, también puede ser una servilleta de papel, limpiamos el borde del frasco para que quede bien sellado. Le puedo también dar unos golpecitos para terminar de extraer todas las burbujas. Tienes dos opciones: cerrar la tapa muy bien antes de esterilizar o colocar la tapa, cerrarla suavemente y al final del esterilizado apretarla bien. Las dos opciones son válidas. Devolvemos los frascos a la olla con el agua hirviendo y los vamos a esterilizar por 40 minutos. El tiempo se cuenta en el momento que comienza a hervir y este tiempo va a depender del tamaño del frasco. Yo estoy usando frascos de 750 mililitros y por eso los esterilizo 40 minutos. Si fueran de 500 mililitros, los esterilizo por 30 minutos. Transcurrido el tiempo de esterilización, retiramos los frascos con mucho cuidado. En mi caso, que no cerré la tapa con fuerza, pues le puedo volver a dar unos golpecitos y cierro muy bien. A partir de este momento tengo que dejar enfriar los frascos completamente, preferiblemente hasta el día siguiente. Y ya tenemos listos nuestros melocotones en almíbar. Colócale una linda etiqueta y vamos a ver qué tal han quedado. Es importante que en la etiqueta coloque la fecha de elaboración. Yo no la coloqué porque los iba a consumir muy pronto.
Y mira, estos melocotones quedan riquísimos. Están tiernos, pero todavía siguen firmes. Deliciosos para comerlos así solos o usarlos en cualquier postre. Si los elaboras, espero que los disfrutes muchísimo. Cualquier duda, sugerencia o comentario con respecto al envasado de los melocotones en almíbar me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Tienes la receta escrita en la cajita de descripción del video. Si te interesan las redes sociales, va a aparecer por aquí un listado de todas las redes sociales en las que estamos, y en la descripción del video también te encuentras todos los enlaces. Y también es muy importante que te suscribas al canal. Para que te suscribas, el botón de suscripción aparece en el centro de la pantalla. Si te suscribes, no te pierdes ningún video ni ninguna información que damos en el canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!